Hoy es necesario detener la histeria, abandonar la retórica de la Guerra Fría y reconocer algo obvio. Rusia es un participante independiente y activo en la vida internacional. Ella, al igual que otros países, tiene intereses nacionales que deben ser considerados y respetados. También me dirijo al pueblo de Ucrania. Sinceramente quiero que nos entiendan. De ninguna manera queremos causarles daño ni ofender sus sentimientos nacionales. Siempre hemos respetado la integridad territorial del Estado ucraniano. Crimea es nuestro patrimonio común y un factor crucial de estabilidad en la región. Y este territorio estratégico debe estar bajo una soberanía fuerte y estable, que de hecho solo puede ser rusa hoy en día. El referéndum se llevó a cabo de manera abierta y honesta, y la gente en Crimea expresó clara y convincentemente su voluntad. Ellos quieren estar con Rusia. Hoy, con base en los resultados del referéndum que tuvo lugar en Crimea, apoyándome en la voluntad del pueblo, someto a la Asamblea Federal y pido que considere la ley constitucional sobre la aceptación en la Federación Rusa de dos nuevos sujetos: la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. No tengo dudas de que contaré con su apoyo. 18 de marzo de 2014, Putin se dirigía al Parlamento Federal ruso. Vladimir Putin. Poco después de anexar Crimea, sin disparar un solo tiro. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Utilizas inteligencia artificial? Mira, no se puede negar que aumentan mucho nuestra productividad y nos facilitan la vida, pero hay un problema. Cada una de estas IAs hace algo diferente. Una es buena para escribir, otra para crear imágenes, otra para programar. Al final, gastas demasiado en múltiples suscripciones. ¿Cuántas tienes suscritas? Bueno, yo logré resolver eso con el chat modelo de lenguaje grande. Esa plataforma me ayudó a ahorrar mucho dinero cada mes. Con ella tienes acceso a todas las principales IAs en un solo lugar. Chat, Generative Pre-trained Transformer Cloud, Gemini, Grok y lo mejor de todo, su root modelo de lenguaje grande elige automáticamente la mejor inteligencia artificial para cada tarea. Puedes crear imágenes, videos, analizar documentos y hasta construir sitios web y aplicaciones completas desde cero. Y si estás cansado de contenidos que suenan muy robóticos, la función humanizar hace que tus textos suenen más naturales y además ayuda a esquivar los detectores de inteligencia artificial. Con todo esto, el precio es increíble. Solo $10 al mes. Mucho más barato que pagar una suscripción a ChatGPT. Si quieres conocer la plataforma, entra a chatl.pavacos.ai. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Échale un vistazo y luego dime qué te pareció. En su discurso histórico, él llegó a decir que ese territorio estratégico solo podría estar bajo una soberanía fuerte y estable, y que eso solo puede provenir de Rusia. En ese momento, Putin parecía tener todas las razones del mundo para estar confiado. Al final de cuentas, la operación había sido un éxito absoluto. En cuestión de semanas, Rusia había tomado el control de la posición más estratégica del Mar Negro y el resto del mundo. Hasta protestaron, pero no hicieron mucho, solo algunas sanciones. ¿Y quieres saber qué es lo más interesante? Si Putin hubiera podido ver en ese momento lo que está pasando hoy en Crimea, estoy casi seguro de que no habría dado ese discurso con tanta convicción. Porque 10 años después, está ocurriendo algo en la península que desafía completamente todas las previsiones que hemos escuchado hasta ahora. Lo que voy a mostrarte en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que ves este conflicto. Primero, necesito mostrarte por qué Crimea se volvió tan importante.
¿Y por qué Putin estaba tan confiado ese día de marzo? Mira. Crimea no es solo un pedazo de tierra. Es literalmente el centro de gravedad de toda esta guerra. Quien controla Crimea controla el Mar Negro. Y quien controla el Mar Negro tiene una ventaja gigantesca sobre Ucrania. Piensa así. Antes de la guerra, el 70% de todas las exportaciones ucranianas pasaban por el Mar Negro. Eso incluye el 90% de las exportaciones agrícolas del país. El plan de Putin era simple: usar Crimea como base para bloquear esos puertos y estrangular la economía ucraniana. Además, la península servía como un enorme centro logístico. Fue desde ahí que Rusia lanzó su ofensiva en el sur de Ucrania en 2022. Soldados y equipos llegaban a Crimea desde Rusia y luego eran distribuidos al frente. Pero ahí surgió el primer gran problema que obstaculizó los planes de Putin, y pronto vas a entender por qué eso es crucial. Volviendo a Crimea, hay otro punto que la hacía vulnerable: su geografía. Y es interesante cómo a veces las decisiones de Putin terminan volviéndose en su contra. Esto se debe a que la península depende de solo unas pocas conexiones con el mundo exterior. ¿Y sabes cuál es la principal de ellas? El famoso puente de Kerch que Putin construyó como símbolo de su anexión. Ahora, imagina que eres un comandante militar y necesitas defender un puesto avanzado que depende de solo algunos puentes y canales para recibir agua, comida y munición. No parece buena idea, pero tranquilo, es solo el comienzo. Mientras todos pensaban que Ucrania nunca podría desafiar el poder naval ruso, algo completamente inesperado empezó a suceder en el Mar Negro. En febrero de 2022, justo después de que Putin lanzara su invasión, estaba bastante claro que había una enorme disparidad naval entre los dos países. La flota del Mar Negro de Rusia tenía alrededor de 25,000 militares y decenas de buques de guerra de gran tamaño. La Marina ucraniana, por su parte, solo tenía unas pocas docenas de barcos patrulla. Cualquier analista militar al ver esto estaría de acuerdo en que Ucrania no tenía la menor oportunidad en el mar. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Ucrania no intentó luchar una guerra naval convencional. En lugar de eso, hizo algo que cambió completamente las reglas del juego. Usando misiles como el Neptune, fabricado en la propia Ucrania, y una creciente flota de drones marítimos sofisticados, Ucrania comenzó una campaña sistemática para destruir la flota rusa. El primer gran éxito llegó en abril de ese mismo año, cuando un misil Neptune hundió el Moskva, el buque insignia de la flota rusa. Pero eso era solo el inicio. Los ucranianos desarrollaron drones marítimos como el Magura y el Sea Baby, que empezaron a causar estragos impresionantes. Y hay algo sorprendente sobre estos drones. Evolucionaron absurdamente rápido. Dejaron de ser simples barcos kamikaze para convertirse en plataformas multifuncionales. De hecho, Ucrania logró hacer algo que nunca se había hecho en la historia de la guerra naval. Armaron drones marítimos con misiles tipo aire-aire, lo que hizo toda la diferencia para que pudieran derribar cazas rusos, como es el caso del Su-30. Así es lo que acabas de escuchar. Drones marítimos derribando aviones de combate. Un suceso inédito en la historia. ¿Cuál fue el resultado de esa campaña? Ucrania logró lo que para muchos era algo imposible. Destruyeron o dañaron 26 barcos de la flota del Mar Negro. Eso incluye barcos de desembarco cruciales, corbetas, patrulleras e incluso un submarino. Pero aquí viene la parte más interesante de esta historia. Algo que mucha gente desconoce. Cuando Turquía cerró los estrechos del Bósforo y los Dardanelos al inicio de la guerra, creó una trampa perfecta para la flota rusa. Debido a un tratado llamado la Convención de Montreux, que existe desde 1936, Turquía tiene el control de esos estrechos vitales. Y cuando reconoció el conflicto como una guerra, simplemente cerró el paso a los barcos militares.
Y eso creó otro gran problema para Rusia, porque cada barco ruso que Ucrania destruye en el Mar Negro no puede ser reemplazado. Rusia simplemente no puede traer refuerzos navales de sus otras flotas. Es como si la flota del Mar Negro estuviera atrapada en una cuenca, siendo atacada por un enemigo al que no puede alcanzar efectivamente. Y eso era la receta para el desastre ruso. En julio de 2024, Putin se vio obligado a hacer algo humillante: retirar lo que quedaba de su flota del puerto histórico de Sebastopol, en Crimea. Los barcos fueron entonces trasladados a puertos más al este, un lugar considerado más seguro para ellos. Con la flota rusa neutralizada, Ucrania pudo avanzar a la segunda fase de su estrategia. Y esa fase no implicaba conquistar Crimea por la fuerza. En vez de eso, decidió hacer algo mucho más inteligente: transformar la península en una prisión en forma de isla. El objetivo principal de esta estrategia es obvio: el puente de Kerch. Esa estructura de 18 kilómetros no es solo una conexión física entre Crimea y Rusia. Es el símbolo máximo de la anexión de Putin. Y desde entonces, la campaña ucraniana contra el puente ha sido persistente y cada vez más sofisticada. El primer ataque ocurrió en octubre de 2022, cuando un camión bomba provocó el colapso de secciones de la carretera e incendió la vía férrea. Al año siguiente, en julio, drones navales Sea Baby volvieron a atacar el puente. Pero el ataque más impresionante ocurrió en junio de 2025, cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo una operación compleja utilizando minas submarinas. Durante varios meses, colocaron el equivalente a 1.100 kilos de trinitrotolueno contra los pilares submarinos del puente. La explosión fue tan poderosa que, según informes de inteligencia, dejó la estructura en estado crítico. Y como ya te imaginarás, cada uno de estos ataques obliga a cierres, perturba las cadenas de suministro y crea un estado de presión militar y psicológica constante. Además, esta amenaza constante obliga a Rusia a desviar sistemas de defensa aérea escasos para proteger un solo objetivo. Pero el puente no es el único problema logístico de Rusia en Crimea. ¿Recuerdas que te hablé sobre cómo las decisiones de Putin a veces se volvían en su contra? Este es un ejemplo perfecto de ello. En junio de 2023, fuerzas rusas destruyeron la represa de Kakhovka en Ucrania para intentar impedir una contraofensiva ucraniana. El problema es que esa represa alimentaba el canal de Crimea del Norte, que históricamente suministraba el 85% del agua potable y de riego de la península. Con la destrucción de la represa, Crimea cayó en una grave crisis hídrica. Ya este año la situación llegó a un nivel crítico. Los reservorios locales perdieron millones de metros cúbicos de agua y están operando con solo 50% de su capacidad. Especialistas locales alertaron sobre una crisis hídrica aguda, ya que el río Dnieper, que históricamente alimentaba el canal a través de la represa, ahora estaba cortado y... Esa escasez no afecta solo a la población, también impacta directamente la sostenibilidad de la presencia militar rusa, que consume grandes cantidades de agua. Y hay otro punto crucial aquí. Las fortificaciones que Rusia construyó en Crimea fueron diseñadas para defenderse de ataques terrestres, no para resolver una crisis de agua o impedir que misiles de largo alcance alcancen infraestructuras en la retaguardia. La estrategia ucraniana no se detuvo ahí. De hecho, todo esto que acabas de escuchar es solo la preparación para el elemento más devastador de todo este plan. Eso es porque Ucrania entendió algo fundamental. No necesitaban conquistar Crimea si lograban convertirla en una carga financiera insostenible para Rusia. Y las cifras que vas a escuchar ahora muestran por qué eso está funcionando. Mira, cuando Putin lanzó su invasión, Rusia tenía reservas financieras que parecían sólidas. El Fondo de Riqueza Nacional tenía $175,000 millones. Parecía suficiente dinero para sostener una guerra larga. Pero la realidad ahora se muestra muy distinto. El costo de la guerra está drenando las arcas rusas a un ritmo alarmante.
El presupuesto de defensa ruso casi se ha triplicado desde 2021. Y hay evidencia de que el costo real es casi el doble de las cifras oficiales. El motivo es simple. El gobierno ruso obliga a los bancos a dar préstamos a empresas de defensa. Para entender el tamaño del problema, hay que hablar del Fondo de Riqueza Nacional de Rusia. Piénsalo como el ahorro de emergencia del país, formado principalmente con dinero de la venta de petróleo y gas. Es esa reserva la que el gobierno utiliza en tiempos de crisis o para financiar proyectos importantes. Pues bien, ese fondo cayó de 175,000 millones a solo 38,000 millones de dólares. Pero calma, aún puede empeorar. Lo que realmente está quebrando la espalda de la economía rusa es el costo humano de la guerra. A mediados de 2025, las bajas rusas superaron la marca de 1 millón de personas entre muertos, heridos y capturados. Para mantener el flujo de soldados, el Kremlin está ofreciendo una especie de bono que puede llegar a 30 o 40 mil dólares, además de salarios mensuales altos. Y el gobierno se comprometió a pagar compensaciones sustanciales a las familias de los soldados muertos. Esto crea un pasivo financiero creciente a largo plazo. Ahora suma todo eso al costo de reemplazar miles de tanques y equipos destruidos. Y entenderás por qué Rusia avanza a pasos agigantados hacia un agotamiento económico. Según análisis de inteligencia ucraniana, para finales de este año, Rusia debería enfrentar grandes problemas financieros, escasez de mano de obra y una crisis en los servicios públicos. Y es aquí donde la estrategia ucraniana se vuelve genial. Con Crimea aislada navalmente, estrangulada logísticamente y costando cada vez más mantenerla, la península está pasando de ser un activo estratégico a un pasivo financiero. Después de conocer estos detalles, seguramente te preguntas ¿en qué terminará todo esto? Y mira, basado en la suma de todos estos factores, existen 3 escenarios que se consideran los más probables para el futuro de Crimea. El primero es el colapso económico. En este escenario, la combinación del aislamiento naval, el estrangulamiento logístico y el agotamiento económico lleva a la economía rusa al punto de ruptura. Incapaz de seguir financiando la guerra y la costosa ocupación de Crimea, Putin se vería obligado a negociar desde una posición bastante desfavorable. El segundo escenario es el colapso interno. El asedio prolongado crearía condiciones de vida tan precarias dentro de la propia Crimea que el apoyo ruso se desmoronaría por completo. Esto podría llevar a disturbios civiles o al colapso de la administración de ocupación desde dentro. El tercer escenario es un punto de inflexión militar. En ese escenario, la degradación continua de las fuerzas rusas llegaría a un punto en que las defensas se romperían efectivamente. Y de esa manera, una operación ucraniana final y limitada se volvería viable con un costo humano mínimo. Y lo que hace que esta estrategia sea tan inteligente es que evita el mayor riesgo de todos, la escalada nuclear. En lugar de un ataque repentino que podría provocar una reacción drástica, Ucrania está asfixiando la península lentamente. Piénsalo. Eso obliga a Putin a considerar usar armas nucleares. No porque Ucrania esté invadiendo Crimea con tanques y soldados, sino porque falta agua en la península y el dinero se está acabando. ¿Cómo justificas una guerra nuclear por problemas de suministro? Es una decisión mucho más complicada de tomar. La realidad de Crimea ahora es otra. Lo que todos decían que era imposible se está convirtiendo en una posibilidad real. No a través de un ataque directo, sino mediante una estrategia que va desgastando las defensas rusas desde dentro. Ucrania logró el dominio naval sin tener una marina. Está transformando una fortaleza en una prisión logística en forma de isla. Y está acelerando el agotamiento económico de su agresor. La cuestión ya no es si el control ruso sobre Crimea puede romperse, sino cuándo toda esta presión se volverá demasiado grande para que Rusia la soporte. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Cuál de los 3 escenarios crees que es más probable? ¿Colapso económico, colapso interno en Crimea o un punto de inflexión militar? Deja tu opinión en los comentarios.
Si este video cambió tu perspectiva sobre el conflicto, considera suscribirte al canal y compartirlo con alguien que esté interesado en geopolítica. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo análisis como este. Gracias por ver y hasta el próximo video.